Bueno, el género épico es uno de los géneros dentro de lo que hablamos dentro de la literatura, aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Si recuerdan el texto que hemos leído en la clase anterior, teníamos allí un personaje que de alguna u otra manera fue probado por seres superiores y él demostró mucha valentía, demostró ser fuerte. Entonces, en pocas palabras, él terminó siendo un héroe. Y eso es justamente lo que tenemos dentro de este tipo de géneros. Aparecen personajes que cumplen ese rol o esa función de héroe y también demuestran o describen hazañas, es decir, situaciones que atraviesan, por eso habla también de alguna u otra manera, hechos legendarios, ¿verdad? Entonces, son narraciones. Ahora, ¿cómo se presentan esas narraciones? La estructura es quizás diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Fíjense acá, estas son imágenes de los textos épicos, donde aparecen muchas veces personajes así, fuertes, pueden ser de pronto con armaduras. Estos están más enfocados en los cantares de gesta, que son uno de los subgéneros del género épico. Acá vemos otra imagen donde ellos pelean. Entonces, ese es el contenido del género épico, donde aparecen ciertos personajes cumpliendo la función de héroes que luchan, que ganan batallas, muchas veces van acompañados o son acompañados por seres superiores también, ¿verdad? Entonces, para entender, vamos a ver algunas características de este género, porque no es que se presenta al igual que el cuento o la novela, es una narración, pero no se presenta de la misma manera. Entonces, el contenido se centra en hazañas de héroes, eso ya lo dijimos. Entonces, sí o sí hay personajes que sobresalen por sus características, son valientes, fuertes, cuentan sus hazañas, lo que le aconteció. Aparecen también ciertos elementos sobrenaturales en algunos de ellos, donde, por ejemplo, puede actuar o pueden ser influenciados por dioses, por lugares así más estratégicos. Hay una intención moral. ¿Por qué? Porque se trata de, al ser narrativo, al contar la parte histórica también, trata también de llegar a la persona a través de la enseñanza. La narración se puede dar o se da en verso. Ahí está la diferencia también con respecto al cuento y la novela. Porque hay una narración, es cierto, pero la forma en la que se presenta no es estructurando en prosa, no se agrupa en párrafos, sino es versificado. Así como leímos vez pasada, aparecían en pequeñas líneas, en versos, y se agrupaban otra vez en estrofas. La extensión sí puede ser eh, igual, ¿verdad? Pero es diferente. Y dice lenguaje elevado, ¿por qué? Porque también al ser versificado utiliza una variedad de recursos literarios. Presenta un legado histórico y cultural. Muchas de las hazañas, muchas de las historias están basadas en situaciones sociales o situaciones reales. Por ejemplo, en Paraguay tenemos también textos épicos, como son el 13 Tuyutí, eh, el Rojas Silva Arecabo, que narran los hechos que ocurrieron durante la Guerra del Chaco. Entonces, te habla del lugar, te habla de personajes, de guerras, de todo, contra quienes se dio, deja por tanto un legado histórico, es como una herencia. ¿Por qué? Porque nos, nos hace saber o nos hace conocer más sobre nuestra propia historia y nuestra cultura. Temática bélica. ¿Qué quiere decir bélico? Quiere decir guerras. ¿Está? Entonces, los temas que se presentan, sí o sí, o normalmente suelen ser, ya que son hazañas de héroes, suelen ser sobre
guerras, ¿está? Presencia religiosa, porque de alguna u otra manera influye, más que nada por uno de los subgéneros, porque está inspirado también en la antigüedad. Y en la antigüedad clásica, el fuerte era la religiosidad. Está en la Edad Media, que se daban los cantares de gesta, que es propio de esta corriente. Una de las tendencias era justamente esa, la religiosidad. Entonces, aparece de alguna u otra manera en la fe, aparece de alguna u otra manera esa creencia en Dios dentro de la obra. Bueno, ¿qué subgéneros tenemos acá? Esto se puede ver también en el libro, en la página 146. La epopeya es un subgénero, es decir, el género épico vuelve otra vez a dividirse según las características de las obras, vuelve otra vez a agruparse. La epopeya es un largo poema destinado al canto donde se narran acciones bélicas, o sea, se narran hechos de guerras. Tenemos el Cantar de Gesta, que es un poema épico medieval. Ya no es de la actualidad el Cantar de Gesta, es de la Edad Media, pero los textos todavía los tenemos hasta hoy día, ¿verdad? Exalta hazañas de héroes locales. No sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid. Entonces, justamente habla de un personaje que es un Cid o un señor que lucha y cuenta un poquitito sobre lo bueno, lo fuerte que él es y de las experiencias que tuvo que atravesar, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar. Y está lo que se llama también el romance, que es un poema breve de transmisión oral. Todas, de alguna u otra manera, están relacionadas. ¿Por qué? Porque la finalidad o la función del género épico es narrar y también se centra en hechos o en hazañas de héroes y hechos históricos. Entonces, de alguna u otra manera, la epopeya, el cantar de gesta, el romance tienen relación, solamente que varía un poquitito en cuestiones de tiempo y demás. En la epopeya que sí podemos tener, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra del Chaco, podemos hablar de una epopeya. ¿Por qué? Porque son acciones bélicas, guerras, y se puede dar lugar también, dice, al canto. O sea, la poesía que se escriba se puede dar lugar después. El cantar de gesta ya es más de la época antigua, de la Edad Media, y el romance sí es también poético, pero también se fue dando en forma oral. Bueno, ¿qué tipos de ambientes se presentan? Al igual que en la narración, aparecen el ambiente físico, que se refiere al espacio, al lugar. En el libro tenemos espacio concreto en que se desarrollan las acciones, se reconoce mediante las descripciones de los objetos, ciudades y paisajes. Entonces también, como es una narración, debe contener un espacio físico o un ambiente físico. Está el psicológico, que se centra en los sentimientos y emociones. El mundo interior del personaje, sentimientos íntimos, se identifican las emociones que experimentan los personajes. Es como que vamos a hacer una descripción de la parte emocional de los personajes. Y en lo social tiene mucho que ver con las costumbres y estatus. Dice costumbres y nivel socioeconómico, cultural y religioso de los personajes se aprecia en el estatus social de un personaje. Por tanto, si nosotros vamos a hacer el análisis y vamos a ver el ambiente, podemos considerar estos tres aspectos. Son los mismos aspectos que se consideran dentro de una narración. En pocas palabras, lo que nosotros tenemos que manejar es qué tipo de contenido tiene el género épico. Contiene narraciones, y más que nada son narraciones sobre hechos históricos y narraciones sobre guerras, y su estructura normalmente es versificada, ¿está? Se divide en tres subgéneros. Tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el romance. Normalmente la epopeya es lo que más utilizamos hasta hoy día para la parte, para narrar nuestra propia historia. El cantar de gesta ya es más de la Edad Media,
El romance es algo que se va dando en forma oral nada más. Bueno, y como aplicación, una pequeña actividad que tenemos en la página 147 que juntos vamos a estar desarrollando. O sea, la tarea de hoy no es muy pesada para usted.